la tempestad, mas vislumbra la gloria del puerto y alivia la furia del mar. No zozobrará, no zozobrará, aunque porfíe la dificultad, Cristo al timón va. Entre pruebas que ciegan tu vida y agobian cual barco en el mar, va tu fe en el rumbo perdido. Clama a Cristo y Él te salvará. No zozobrará, no zozobrará, aunque porfíe la dificultad, Cristo al timón va. No zozobra mi barca ahora, porque Cristo es mi capitán y la Biblia por carta me guía en mi rumbo hasta el puerto final. No zozobrará, no zozobrará, aunque porfíe la dificultad, Cristo al timón va. Si alguien quiere navegar seguro y las rocas y bajos salvar, tripulemos el barco bendito que se llama Evangelio de Paz. No zozobrará, no zozobrará, aunque porfíe la dificultad, Cristo al timón va. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a orar primeramente a nuestro Dios para encomendarnos en su presencia, para que sea Él, ¿cierto?, habitando en el corazón de cada uno quienes estamos conectados hasta ahora, ¿cierto?, a través de esta plataforma virtual. Nos vemos las caras, ¿cierto? Sabemos que cada uno está en su hogar, quizá disfrutando con su familia de un día domingo, pero hemos apartado este instante, mis hermanos, hemos hecho una ventanita en este día domingo para poder adquirir el conocimiento a través de su palabra. Así que vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien tome dominio de los profesores, de quien está dirigiendo esta escuela dominical, y por qué no, mis hermanos, que ponga en nosotros la mejor de la disposición para poder adquirir de su conocimiento. Oremos a nuestro Dios. Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, quien nos ha rescatado, nos ha lavado, nos ha limpiado y ha puesto, mi Señor, en nuestro corazón este interés, oh Dios mío, por adquirir de tu conocimiento. Pedimos, por tanto, mi Señor, humildemente, que a través de tu Espíritu Santo, mi Señor, usted nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Tome el dominio, tome el control, mi Señor, de estas redes sociales, oh Dios mío, donde no hemos dispuesto para poder compartir de tu palabra. Mi Señor, quizás estamos distantes en lo físico, pero unidos en un solo sentir, en el Espíritu, oh Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, estamos todos conectados. Pedimos, por lo tanto, mi Señor, que usted nos una en la fe, mi Señor, para poder estar unánimes, mi Señor, como aquellos que estuvieron unánimes en el aposento alto y recibieron de tu unción del cielo. Eso mismo necesitamos y queremos, oh Dios mío. Queremos que tú nos bendigas a través, mi Señor, del estudio de tu palabra y tomes el control, mi Señor, de los profesores, de los alumnos. Abra nuestro entendimiento, nos des de tu gracia, de tu sabiduría, oh Dios mío, para poder hablar con denuedo de tu palabra. Mi Señor, te lo pedimos todo esto a través de los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, este domingo 14 del mes de agosto, quincena ya de este mes, tenemos la lección número 61 y tiene su lectura bíblica en la carta a los Romanos, capítulo 9, del versículo 30 al 33.
Entonces tenemos la carta a los Romanos, capítulo 9, del versículo 30 al versículo 33. Me hacen por ahí alguna señal para saber que ya lo han encontrado. Amén. Entonces, mis hermanos, le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Esa, mis hermanos, es la lectura bíblica que da origen a dos subtítulos, ¿cierto? Que lleva por título el número 1, que va a estar a cargo de nuestra hermana Noemí Ávila, junto a la introducción. Lleva por título Pablo argumenta que los gentiles eran, y está dividido ahí en 3 ítems más. El número 2, que va a estar a cargo de nuestro hermano Eduardo Mora, lleva por título Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios. ¿Por qué no la alcanzó? También allí tiene algunos ítems para su estudio. Y la conclusión más el texto estará a cargo de nuestra hermana Elisa Ampay. Así que, mis hermanos, ¿cierto? Dios nos ayude y seamos todos bendecidos por su palabra. Mis hermanos tienen, ¿cierto?, la palabra. Hermana Noemí, Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a esta lección número 61, dando lectura a la introducción, y dice así: Pablo pone a los gentiles frente a Israel como un ejemplo de lo que Dios quería. Los gentiles no iban tras la justicia, sino tras la injusticia. Pero cuando Dios les ofreció la salvación por fe, nada más la aceptaron. La salvación de los gentiles provoca a celos a Israel. Ahí tenemos, mis hermanos, entonces la introducción que está hablando, ¿cierto?, del trato que el Señor tuvo con los gentiles, y cómo también Pablo, ¿cierto?, es llamado, en su llamado, ¿cierto?, para que él pueda predicar el evangelio a los gentiles. Tenemos como el punto número 1, mis hermanos, dice: Pablo argumenta que los gentiles eran. Y tenemos la letra A, extraños a Cristo, y letra B, indiferentes en cuanto a, número 1, su relación con Dios. Y aquí tenemos dos referencias en el libro de Efesios, y yo le quiero pedir a... Tengo aquí, estoy desde mi celular, entonces voy a revisar así quiénes están conectados para poder pedirles ayuda con las referencias. Le voy a pedir a mi hermano Héctor si puede leer Efesios 2, 11 y 13. Por favor, mi hermano Héctor. Amén. Y también, aprovechando que está en Efesios, después leemos las siguientes referencias también relacionadas con el punto número 1. Efesios 11, 13. Efesios capítulo 2, 11, 13. 11 y 13. Por tanto, dice, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. El verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. 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 Ahí tenemos entonces, mis hermanos, la referencia, ¿cierto?, leída por mi hermano Héctor, que claramente indica, ¿cierto?, que nosotros éramos extraños a Cristo, como dice el punto A. Y también tenemos, mis hermanos, en Romanos, en el verso 30, que habla también, ¿cierto?, de que los gentiles eran, como dice aquí, verso 9, o sea, capítulo 9, verso 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esta justicia, mis hermanos, alcanzada por solamente la gracia, ¿cierto?, de Jesucristo, quien es el que nos dio esa justicia.
En el punto, luego tenemos, mis hermanos, la letra B que dice indiferentes en cuanto a su relación con Dios. Y aquí nosotros, mis hermanos, tenemos Efesios, pero en la escuela dominical, mis hermanos, acordamos cambiar la referencia, si no me equivoco, era de ese punto, ¿cierto, mi hermano Luis? Así es, correcto. Y la referencia, mis hermanos, le voy a pedir a mi hermana Eliana Figueroa, si puede buscar, por favor, Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Una vez que lo encuentre, mi hermana Eliana le da lectura. Amén. Amén. Segunda de Corintios 4:4. Así es. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. Amén, mi hermana Eliana. Ahí tenemos, ¿cierto?, la referencia que está hablando aquí. Esta referencia hace alusión a que los gentiles éramos indiferentes a nuestra relación con Dios. ¿Y por qué éramos indiferentes? Porque Satanás, ¿cierto?, como dice este pasaje, el Dios de este siglo, cegó nuestro entendimiento. Éramos incrédulos. No podía resplandecer la luz de Cristo en nosotros porque no había una relación con Jesús, con nuestro Señor. Entonces aquí vemos, mis hermanos, esta referencia que explica por qué nosotros éramos indiferentes, ¿ya? Mis hermanos, creo que tengo un problema con mi cámara, no se ve, ¿verdad? Ya, voy a traspasarme a mi computador de inmediato entonces, pero sigo aquí con el audio mientras abro el link desde mi computador. La número 2 dice que éramos indiferentes en cuanto a su justicia. Y aquí tenemos, mis hermanos, en el punto número 2, también hicimos un cambio. Ahora sí me uní desde el computador. Un segundo, mis hermanos, me cambio enseguida. Ya. ¿Se escucha bien, mis hermanos? Sí, perfecto. Ahora sí. Bien, entonces vamos con el punto número 2, mis hermanos, que dice que los gentiles éramos indiferentes en cuanto a la justicia de Dios. Y en el punto 2 tenemos una referencia en 2 de Corintios 5:21 como modificación también, ¿ya? 2 de Corintios 5:21. Y mi hermana Rosita, si lo puede buscar, por favor. Primera de Corintios 5:1. Ahí la escucho, mi hermana, ahora sí. Hermana, Primera de Corintios 5:1. No, es 2 de Corintios 5:21. 5:22. 21. Amén. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. 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 Aquí, mis hermanos, también, si ustedes pueden hacer ahí en su expositor las correcciones de esas referencias, cambiamos la referencia del punto 2, porque cuando ustedes leen Lucas y Gálatas, no tienen una relación directa con lo que está diciendo aquí este subtítulo, que está hablando que nosotros éramos indiferentes en cuanto a la justicia de Dios. ¿Y por qué éramos indiferentes? Porque nosotros tuvimos que hacernos justos por Jesucristo, como que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
El Señor, ¿cierto? El Señor Jesús nos otorgó de su justicia y nosotros éramos indiferentes a ella. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podía pagar, ¿cierto?, el sacrificio perfecto. Ni siquiera un judío, mucho menos un gentil, ¿cierto?, podía pagar el sacrificio que hizo el Señor. Y por eso es que está hablando aquí que nosotros éramos indiferentes a la justicia. Un gentil no conocía la justicia de Dios, no conocía tampoco lo que era justicia. Si nos vamos, mi hermano, a la Biblia, vemos en el Antiguo Testamento de los pueblos paganos, cómo ellos obraban, ¿cierto? Cómo hacían sus adoraciones a los otros dioses. Ya todo esto nos demuestra que estábamos totalmente alejados de la justicia. Los mismos griegos, a quien Pablo también le predicó muchas veces, ¿cierto? Alejados de la justicia de Dios, porque ellos no conocían, ¿cierto?, a este único Dios verdadero, que era el Señor Jesús. Y por eso Pablo tuvo que predicarle, ¿cierto?, haciendo una alusión al Dios desconocido, ¿cierto?, para ellos, para que ellos puedan ver la justicia de Dios. Así también nosotros, mis hermanos, no conocíamos la justicia de Dios hasta que conocimos a Jesús, quien como dice aquí este versículo, ¿cierto?, se hizo pecado por nosotros, ya llevó nuestros pecados en la cruz para que podamos nosotros alcanzar esta justicia. En la letra B, mis hermanos, punto 3, dice, indiferentes en cuanto a su misericordia. Y aquí tenemos referencia, mi hermano, en Mateo 12:21 y Hechos 15:14. Le voy a pedir a mi hermano Reinaldo si nos puede ayudar con Mateo 12:21 y mi hermana Isabel, espero que tenga audio y nos pueda ayudar con Hechos 15:14, ¿ya? Entonces tenemos dos referencias aquí, Mateo 12:21. Amén. En Mateo 12:21 es solamente una línea. Amén. Dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Reinaldo. ¿Y qué nos dice ahora, mis hermanos, Hechos 15:14? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Amén. En el pasaje de Hechos, mis hermanos, quien está hablando es Pedro frente al concilio de Jerusalén. Y tenemos Hechos 15:14 y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ya? Aquí, en esta iglesia, ¿cierto? En el concilio de Jerusalén, ya había cristianos, ¿cierto? Puede ser muchos judíos, otros tantos gentiles, ¿cierto? Pero generalmente estaban conformada la iglesia por muchos más judíos. Y por eso es que Pedro tuvo que contar su experiencia, ¿cierto?, para que le pudiesen creer en el concilio de Jerusalén, ¿cierto?, de la misericordia que Dios había tenido con los gentiles para tomarlos como su pueblo. Él tenía que dar testimonio de esto, ¿cierto?, hablando de la misericordia de Dios. Nosotros, mis hermanos, fuimos en un tiempo indiferentes a su misericordia, primero porque para nosotros no había misericordia, ¿ya? Como no éramos parte del pueblo de Israel, éramos uno de los tantos pueblos, ¿cierto?, que no podía tener acceso a la misericordia del Señor. Pero como ya lo vimos en los pasajes anteriores que se van relacionando también hacia abajo, accedimos a la misericordia de Dios solamente por el Señor Jesús. Y esa misericordia, mis hermanos, nos hizo ser llamados hijos de Dios, ¿ya? O pueblo de Dios también, parte del pueblo de Dios. Luego, mis hermanos, tenemos la letra C. Antes de pasar a la letra C, yo quisiera saber, mis hermanos, cómo ustedes definen la misericordia. Cualquiera de ustedes puede responder, mis hermanos, ¿qué es misericordia? ¿Qué entienden por misericordia? ¿Cómo la definen? Puede ser con un ejemplo en su vida. ¿Cómo definen ustedes misericordia? Aquí cualquiera de ustedes puede tomar la palabra, mis hermanos. Sin miedo. Bueno, hermana, es uno de los atributos de Dios también. En base a ese atributo de Dios, bueno, es que Él actúa también o permite ciertas cosas, ¿cierto?, en nuestras vidas, en su propósito, ¿cierto? Hay muchos actos, ¿cierto?, que involucran su misericordia para cumplir Él su propósito en nuestras vidas y para lo que Él, bueno, ha predestinado las cosas.
Amén. en una forma de interpretar. Amén. Hay una, claro, tiene muchas formas de que en las cuales nosotros podemos definir la misericordia. Y ahora entonces mi hermano Héctor o mi hermana Elisa o mi hermano Reinaldo, quien quiera, ¿cómo entonces definimos la gracia de Dios? ¿Cómo diferenciamos la misericordia de su gracia? Aquí no hay respuestas incorrectas, mi hermano. Bueno, gracias. Por ahí también hemos visto, hermana, que lo se define también como un regalo también. La gracia de Dios como un regalo o algo inmerecido. Si lo vemos en la parte espiritual, lo que estudiamos del Señor Jesús, lo de Dios, ¿cierto? La salvación nuestra fue un regalo. Primero porque nosotros, así como se ve el pueblo de Israel, o se consideran ellos que eran herederos o por ser descendientes de Abraham, ¿cierto? La circuncisión que tenían todos, ¿cierto? Nosotros no teníamos eso, ¿cierto? Entonces la salvación, nosotros, si nos tomásemos por la parte quizás de descendencia, nosotros no teníamos esa heredad, o sea, no éramos parte de ello, fuimos injertados, por lo tanto nosotros se nos regaló, la salvación fue un regalo para nosotros, ¿cierto? Un regalo de Dios, un regalo divino, como se dice por ahí. La gracia de Dios en nuestra vida, lo espiritual. Amén. Ahí también en el chat, mi mami está hoy día conectada también y también lo relaciona, como dice mi hermano Eduardo, con regalo divino. Hermano Luis, por supuesto, tome la palabra nomás. Ya, esperaba que algún alumno sacara sus papiros e hiciera alguna mención, porque lo hemos visto estos temas. Pero mis hermanos, es muy claro el concepto y la diferencia entre la misericordia y la gracia, tal como exponía nuestro hermano Eduardo. La misericordia de Dios, aunque está dividida como en 3 facetas, por así decirlo, pero a grandes rasgos la misericordia de Dios se otorga como carácter universal para lo creado por Dios. Entonces, la misericordia de Dios nos beneficiamos todos. Como dice el libro de Eclesiastés, el sol brilla y sale para todos, justos e injustos. Y la diferencia, cierto, explícita con la gracia de Dios es que la gracia se relaciona con el plan divino de salvación por Dios otorgado al hombre a través de su Hijo Jesucristo, un don no merecido. Eso, gracias. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. No estamos tan perdidos, entonces es importante, mis hermanos, recordar los conceptos porque utilizamos misericordia y gracia casi como en modo intercambiables y son conceptos diferentes. Yo aquí tengo una definición, mis hermanos, de un diccionario bíblico y lo dice explícitamente así. La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. En la gracia, como decía nuestro hermano, es un regalo, ¿cierto? No merecido. ¿Por qué? Porque se considera al hombre culpable. Mientras que en la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera, por eso se llama misericordia, viene de ese concepto, e impotente en que se encuentra el hombre. Y como Dios sabe que sin Él no somos nada y somos míseros e impotentes, extiende su misericordia, ¿cierto? Y como dice su palabra, que sale el sol para justos e injustos, o llueve para justos e injustos, ¿cierto? A eso se refiere, mis hermanos. ¿Ya? Entonces aquí dice que nosotros éramos indiferentes a esa misericordia, aunque está esa misericordia presente en todo lo que vemos, en que respiremos, en que vemos la naturaleza, en que tenemos un trabajo, vida, despertar con vida en cosas tan pequeñas, aunque la vemos, mis hermanos, nosotros en algún tiempo fuimos indiferentes a eso. Creíamos tal vez que era casualidad, o tal vez cuando estábamos lejos de Dios, ¿cierto? Es porque existíamos, ¿no? Es como que algo nos tiró al mundo y venimos aquí. Pero aquí la palabra de Dios dice, ¿cierto? Que tanto la gracia como la misericordia son las que obran en favor del hombre porque somos míseros, como dice esta palabra, ¿cierto? Impotentes y porque también fuimos culpables, ¿ya? Así que muy bien, mis hermanos, agradezco su participación también. Vamos con la letra C. No sé si quedó claro, mis hermanos, la diferencia, ¿cierto? Entre gracia y misericordia. Bueno, de todos modos, igual, si alguno de ustedes, mis hermanos, lo leí tal vez muy rápido, quiere esta definición para transcribirla, me la pide nomás por interno para que yo se la envíe para que ustedes la anoten ahí en sus apuntes, ¿ya? La letra C dice, Pablo argumenta que los gentiles eran, la letra C dice, por el evangelio predicado, experimentaron, número 1, tema
ultra tratado en los primeros capítulos de esta escuela dominical, la justificación. Nosotros experimentamos la justificación. Y aquí tenemos dos referencias, ¿ya? Le voy a pedir ayuda a mi hermana Connie con Efesios 3:8 y a mi hermana Eli con 1 de Tesalonicenses 1:4 al 5. ¿Qué nos dice Efesios 3:8? Amén. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué nos dice, mis hermanos? 1 de Tesalonicenses 1:4, 5. Amén. 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5 dice así en el nombre del Señor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. 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 Aquí tenemos, ¿cierto?, este concepto de la justificación, ¿ya? En la cual nosotros recordemos la definición de justificación en palabras simples, mis hermanos. Justificación es un término legal o jurídico en el cual se declara justo o inocente a alguien que fue culpable, ¿ya? En términos así muy simples. Eso es justificación y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros éramos culpables, pero Él nos declaró justos delante del Padre, ¿cierto? Y inocentes de toda culpa, ¿cierto? Entre comillas, porque nosotros sabemos que no merecíamos ese título. Ya, eso significa la justificación. Y como dice 1 Tesalonicenses, aquí dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, está hablando de que fue el Señor que nos escogió, ¿cierto?, para llamarnos justos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, y esto es muy importante, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, ¿ya? Esto nos hace entender, mis hermanos, que nuestra justificación, ¿cierto?, es operativa porque escuchamos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo transforma nuestra vida, pero también dice en certidumbre, o sea, hay una fe, se despierta en una persona que es justificada, ¿cierto?, esta fe en Cristo Jesús, esta fe y esta confianza en que Él es el Mesías, Él es el Señor y Él es la única salvación, ¿ya? Otro detalle importante, mis hermanos, este concepto de certidumbre nos hace meditar y pensar en que nuestra fe debe ser razonable, una fe que razona, ¿cierto? No una fe solamente movida por una emoción, sino que una fe que razona, una fe que tiene certeza que en quién está su salvación, ¿cierto? En quién es el Señor Jesús y cómo Él puede hacer la obra en cada persona o no creyente, ¿ya? Entonces los gentiles experimentaron la justificación, y los gentiles que experimentaron la justificación en estos tiempos, mis hermanos, fueron los que expandieron la predicación del Evangelio por todo Asia, ¿cierto? Como lo hizo el apóstol Pablo y sus discípulos, y luego las nuevas iglesias que se fueron abriendo. Y así llegó hasta nuestros tiempos, ¿ya? La expansión de este Evangelio, la experimentación del Evangelio, no fue solamente la predicación de la palabra, sino, como dice aquí, el poder del Espíritu Santo obrando en estos nuevos creyentes, en este nuevo pueblo que estaban naciendo. El punto 2 dice, por el Evangelio predicado, percibieron la justicia de Dios. Como fuimos justificados, pudimos comprender qué era la justicia de Dios. Y aquí tenemos dos referencias, mis hermanos, en Romanos 2:14 y también en Romanos 3:29. Yo le voy a pedir a nuestro pastor si puede leer Romanos 2:14, por favor. Romanos 2:14. Pastor Juan, si puede darle lectura, por favor, a Romanos 2:14. Ya abrí mi micrófono. Amén. Voy a buscar ahora Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
Amén. 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 Vamos a hacer ahí una pequeña pausa, mis hermanos, en este pasaje. Bastante interesante, ¿cierto? Dice que nosotros no teníamos ley, los gentiles no tenían ley. ¿A qué se refiere? A que los gentiles no tenían la revelación de la ley mosaica de Dios, ¿cierto? De la ley que Dios le entregó a su pueblo específica. Y dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Voy a poner un ejemplo, mis hermanos. La palabra de Dios dice en los 10 mandamientos, no matarás. Y una persona, mis hermanos, sea o no cristiana, sabe que matar es malo. Lo sabe por inercia, está en su conciencia. Y es esa conciencia, ¿cierto?, que el Señor puso en el ser humano cuando dice que Él sopló espíritu de vida a nosotros, es porque también nos compartió de su conciencia, ¿cierto? De esa conciencia de cuál es discernir lo bueno y lo malo. Todo hombre, mis hermanos, sea cristiano o no, discierne lo bueno y lo malo. Y sabe que matar es malo. Y aunque no sepa los 10 mandamientos, aunque nunca haya escuchado la ley mosaica, los hombres de la antigüedad de la Biblia sabían lo bueno y lo malo, y aún así practicaban lo malo. Y hoy en la actualidad, si lo vemos también, aunque una persona nunca haya entrado a la iglesia o no pertenezca a una iglesia o no haya escuchado nunca la palabra de Dios, supongamos que nunca haya escuchado la palabra de Dios, el hombre sabe discernir lo bueno y lo malo. Y aquí tenemos un ejemplo concreto como el de los 10 mandamientos. Y luego dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque ellos no tengan la ley impuesta, mis hermanos, la ley, recordemos que fue una vara de medida para todos. Ya, aunque ellos no se les haya entregado la ley, Dios medía al hombre, ¿cierto?, con esta ley que Él entregó a la humanidad. Hermano Luis, me parece que usted quería decir algo, ¿o no? ¿No? Ah, lo vi levantar su mano, perdón. Ya, ahí tenemos entonces, mis hermanos, ¿cierto?, la explicación de este pasaje de Romanos 2:14. Luego tenemos Romanos 3:29, y dice así, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, está utilizando estas preguntas medias capciosas para quienes lo están oyendo, ¿cierto? ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? ¿Y cómo podemos corroborar esto, mis hermanos? No solamente por este nuevo pacto que hizo el Señor a través de su Hijo Jesús, sino que esta intención, mis hermanos, de Dios, de ser el Dios del mundo entero, está desde el origen. Por algo Dios creó al hombre, por algo Dios creó todo lo que rodea la tierra para el hombre, para el regocijo del hombre, para que el hombre viera a través de la naturaleza y la creación su gloria, para que el hombre viera que eso no lo hizo, no fue el azar, no fue una explosión, sino que fue un creador, un ser superior, ¿cierto?, perfecto, que hizo todo lo que rodea la tierra. Y por eso es que aquí dice este pasaje, ¿cierto? ¿Es Dios solamente de los judíos? Por un lado sí, porque Dios hizo un pacto especial con el pueblo judío, pero eso no nos deja de lado a nosotros. Él también hizo un nuevo pacto con nosotros los gentiles. Y dice, ¿no es Dios también de los gentiles? Y si nos vamos un poco más atrás, mis hermanos, ya con este ejemplo cierro mi participación, Dios también tuvo un trato especial con algunos gentiles en el Antiguo Testamento. Recordemos a Rahab, la ramera que escondió a estos espías. Ella no era judía, pero Dios permitió, ¿cierto?, que ella fuera parte del pueblo judío. Tenemos a Ruth, ¿cierto?, una mujer moabita que por su fidelidad a su nuera Noemí, ¿cierto?, y también le dijo, tú Dios va a ser mi Dios, por esa fe que ella tuvo, accedió como gentil en ese tiempo, ¿cierto?, a una salvación. Y aquí vemos, mis hermanos, que de a poco los gentiles, mis hermanos, hasta nuestros días, hemos percibido la justicia de Dios. La justicia de Dios que nos recuerda que este Dios no es solo de judíos, sino que también de los gentiles. Y que aun cuando fuimos llamados extraños y aun cuando fuimos indiferentes en algún tiempo, hoy, como dice el punto 2, ¿cierto?, gracias a la predicación del Evangelio, ya no somos extraños, ni tampoco somos indiferentes a estos conceptos. Y una prueba de eso, mis hermanos, son ustedes mismos. Cuando le hice la pregunta, ¿cierto?, de misericordia o gracia, el hecho de que ustedes puedan conocer estos conceptos significa que ustedes ya, ¿cierto?, han experimentado el Evangelio en sus vidas. Así que esa sería mi participación, mis hermanos, con el punto número 1. Le entrego la palabra a mi hermano Eduardo, para el Señor, honra y gloria.
Amén. Muchas gracias, hermana Noemí. Dios la bendiga por esa hermosa exposición de la partida de esta lección, su título 1 y todo lo que está ya entregado en esta hora para los presentes. Contentos, hermanos, de estar participando una vez más de una escuela dominical con, bueno, nuestro pastor nos acompaña y varios hermanos, hermanas también que se han conectado, así que Dios les bendiga a todos. Nos sentimos muy gratos por eso, muy contentos. El subtítulo 2 nos dice: Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios. Y también ahí nos explica el versículo 31 de la lección que estamos tratando del capítulo 9 de Romanos. Voy a dar lectura al nombre del Señor. Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cierto? Ellos iban tras una ley, ¿cierto? Allí también se basaban en la ley de Moisés, ¿cierto? Y en todo aquello. Por lo tanto, sabemos que ellos no aceptaron a Jesús, el Señor, ¿cierto? Ellos se basaban en la ley y eso era todo para ellos, pero no la cumplieron tampoco a cabalidad, por lo tanto no les sirvió mayormente para, ¿cierto?, para alcanzar una salvación. Ahí el propósito de Dios, ¿cierto?, de su Hijo Jesús, ¿cierto?, para poder llevar a la salvación. Y dice, hay una pregunta también, le dice, ¿y por qué no la alcanzó? La letra A dice, porque la buscaron mediante obras. Hay dos referencias ahí, Romanos 3, versículo 20 y Gálatas 2:16. La primera referencia quisiera que nos ayudara nuestra hermana Eliana Pérez, la que estaba conectada, de Romanos 3:20 y Gálatas 2:16, y que nos puede acompañar nuestra hermana Constanza, con la ayuda del Señor. Hermana Isabel Pérez, me equivoqué de nombre. Hermana Isabel Pérez, ella era la que estaba conectada. Me confundí de nombre, disculpen, hermana. Romanos 3:20. Amén. Dice, yo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén, hermana, gracias. Y Gálatas 2:16. Amén. Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amén, gracias, hermana. Fallaron entonces, no alcanzaron la aceptación de Dios porque la buscaron mediante obras, ¿cierto? Mediante las obras. Y nosotros sabemos que por la ley, ¿cierto? Nadie puede ser salvo, ¿cierto? La ley, bueno, dejaba en claro el pecado allí, ¿cierto? A los judíos, al pueblo, y lo único que salva es la fe en Jesucristo. Como decíamos, la ley era difícil de alcanzar, ¿cierto? Además, sabemos que ellos acomodaron la ley de cierta manera para que les beneficiara. Y aún así ellos, ¿cierto?, colocaban a prueba a quienes, ¿cierto?, querían seguir ahí a Dios, ¿cierto? Y se veían que fallaban quizás en alguna parte, esta ley los desechaban, ¿cierto? Porque ellos, como tenían la circuncisión, como hemos dicho, el pacto, ¿cierto? Descendientes de Abraham, en fin, ellos se jactaban de esta parte. Pero eso, ¿cierto? Eso no les iba a llevar, ¿cierto?, a la salvación, solamente en la fe en Jesucristo. Y eso fue lo que ellos no buscaron. Por lo tanto, no alcanzaron la aceptación de Dios en la letra A por este motivo. Y dice, no por la fe en Cristo, la letra B. Romanos 3, 21 al 26. Nuestra hermana Eliana Figueroa, si nos puede acompañar con esa referencia. Romanos 3, versos 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén, hermana Eliana, muchas gracias. No por la fe en Cristo, entonces ellos también no lo alcanzaron, ¿cierto? Porque ellos seguían empeñados todavía en la ley, ¿cierto? Trataban de alcanzar la salvación a través de la ley y no buscaban la salvación a través de Jesús, ¿cierto? Aunque hubieron por ahí algunos israelitas, por ahí algunos, ¿cierto? Que sí creyeron a Jesús, ¿cierto? Como vemos la iglesia que se estaba formando por ahí, ¿cierto? En Roma, ¿cierto? Que gentiles también se estaban acercando y aceptando a Jesús, ¿cierto? También había algunos judíos que también ellos aceptaron, ¿cierto? A Jesús, y también por las obras, ¿cierto? Que vieron en Jesús, ¿cierto? Hubieron algunos también que la aceptaron, aquellos que no se dejaron llevar, ¿cierto? Por la ley de Moisés, aquellos que no solamente se empeñaron en eso, ¿cierto? En la ley antigua, sino que vieron en Jesús que realmente Él era el Mesías que esperaron, por las obras que Él hacía, ¿cierto? De la manera que Jesús, ¿cierto? Les hablaba, ¿cierto? Porque había palabra de Dios en Él, porque Él era Dios, ¿cierto? Decíamos que era 100% hombre, pero también 100% Dios. Por lo tanto, Él tenía el conocimiento, ¿cierto? De Dios, de los mandamientos, ¿cierto? Lo que Él buscaba, ¿cierto? Que hiciera la humanidad, que hiciera el hombre, ¿cierto? Que se volviera a Dios, ¿cierto? Trajo amor, ¿cierto? Vino a predicar de amor. Fue Él, Jesús también, ¿cierto? Lo hemos visto, que fue lo que encerró toda la ley de Dios, ¿cierto? Él dijo que tenían que mirarme a mí, decía por ahí su palabra, ¿cierto? Todos los confines de la tierra, ¿cierto? Que Él era el camino para llegar al Padre, solamente a través de Jesús. La letra C dice que tropezó con Cristo la piedra angular. Tropezó con Cristo. Israel tropezó con él, con el Señor. Hay un número 1 ahí, dice roca de tropiezo o caída. Referencia en Isaías 28, 16. Le voy a pedir a hermano Reinaldo Bustamante que nos acompañe con esa referencia. Y nuestro hermano Héctor Enrique si nos acompaña con la segunda referencia, 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8. 28:16. Amén. Dice así en el Isaías nombre del 28, Señor. 16. Amén. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. ¿Le doy lectura? Hermano Héctor, 1 Pedro 2, 6 al 8. Amén. Dice así: por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén, hermano. Gracias, hermano Héctor. Esta segunda referencia, ¿cierto?, nos deja bien claro lo que
nos trata de decir este punto, ¿cierto? Este punto de que Jesús, ¿cierto? El pueblo allí, Israel, ¿cierto? Ellos tropezaron con esta piedra que era Jesús, ¿cierto? Porque Jesús, Él les vino a encerrar, ¿cierto? A mostrar toda la ley de Dios, ¿cierto? Y lo equivocado también que estaban ellos. Ellos persistían, ¿cierto? En su manera de pensar, en sus propósitos, de cómo ellos buscaban a Dios, cómo ellos, ¿cierto? Estaban basados en la ley antigua, pero Jesús les vino a enseñar otra cosa, ¿cierto? Y tropezaron con esa piedra, con la palabra, ¿cierto? Con lo que encerró toda la ley, que era Jesús, ¿cierto? El nuevo pacto que Él vino a establecer. Y a través también de Jesús, o como se dice ahí la referencia a la piedra angular también, vino a ser allí también, ¿cierto? La piedra principal. Por ahí definíamos qué significaba todo esto, ese pasaje también, ¿cierto? Haciendo alusión, referencia a una construcción, ¿cierto? Que esa piedra era una piedra, ¿cierto? Que era muy importante en una edificación, ¿cierto? Una piedra que tenía un ángulo perfecto, que le daba la firmeza a la construcción, ¿cierto? Era una piedra principal. Y así Jesús el Señor, ¿cierto? Esta piedra angular, ¿cierto? Sabemos que vino a ser la cabeza de la iglesia, ¿cierto? La cabeza donde se formaría la iglesia, la que manda toda la iglesia. Por lo tanto, es una piedra muy especial, ¿cierto? Que nos guía, la que nos sostiene. Pero fue también, ¿cierto?, una roca de tropiezo o caída, ¿cierto?, para aquellos que solo se basaban en la ley. Lo que nos dice este punto número 1. Cristo pasó a hacer esto entonces, una roca de tropiezo para aquellos que no creyeron en Él, ¿cierto? Aquellos que han equivocados solamente en esta ley antigua, ¿cierto? Y no creyeron a Jesús, ¿cierto? Y en este nuevo pacto que Dios había establecido para la humanidad. El número 2 dice fundamento de la iglesia. Mateo 16, 18. La vamos a pedir a nuestra hermana Isabel Pérez que nos acompañe con esa referencia. Mateo 16, verso 18. Y tenemos otra referencia en 1 Corintios 3, 10 y 11. A nuestra hermana Eliana Figueroa, si nos ayuda con esa referencia. Mateo 16, 18. Amén, hermana. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. 1 Corintios 3, versos 10 y 11. Diez y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanas, por este aporte de referencia. Bueno, yo me he adelantado ya en el número 1, me he adelantado ya, ¿cierto?, a este segundo punto, de que Cristo, ¿cierto?, la piedra angular, fundamento de la iglesia. La primera referencia que tenemos en Mateo, ¿cierto?, ahí Jesús le habla, ¿cierto?, a Pedro, por ahí les pregunta a ellos qué dicen los demás aquí acerca de él, de Jesús, quién era. Por ahí le dicen, bueno, que unos dicen que tú eres, ¿cierto?, que eres Elías, que eres Juan, por ahí, ¿cierto?, el Bautista, en fin, lo relacionaban. Y él les hace la pregunta, bueno, ¿quién creen ustedes que soy? Y por ahí Pedro dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y por ahí Jesús le dice, ¿cierto? También le argumenta que sobre él, ¿cierto?, iba a fundar la iglesia, ¿cierto? Pedro, que significa piedra, ¿cierto? Y por ahí también el apóstol, la segunda referencia también habla por ahí de esta edificación, ¿cierto? Haciendo referencia, ¿cierto?, a Jesús el Señor, ¿cierto?, de que Él es la piedra, ¿cierto?, el fundamento de la iglesia. Fue la que desechó Israel,
como lo veníamos diciendo, Israel desechó esta piedra, ¿cierto? Desechó a Jesús el Señor, ¿cierto? Y la obra comienza, la obra de Dios comienza, ¿cierto? Con Jesús y termina también con Jesús, ¿cierto? Y es Jesús el que nos da de su gracia y el que a nosotros nos lleva a la salvación, ¿cierto? Solamente creer en Jesús el Señor. Por lo tanto, hermanos, Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios porque lo buscaron mediante las obras de la ley, ¿cierto? Por lo tanto, era imposible que ellos alcanzaran salvación a través de esto, ¿cierto? Basándose solamente en esa ley y no mirar a Jesús. Ellos, hubieron muchos, ¿cierto?, que no creyeron en Jesús, que no lo aceptaron como el Mesías, ¿cierto? Como la piedra angular, ¿cierto? No lo vieron de esta manera. Pero sí hubieron otros que sí lo hicieron. Y también los gentiles, ¿cierto? Nosotros que creímos también por gracia del Señor, creímos, ¿cierto?, en Jesús, porque Dios lo permitió de esta manera. Me causa, hermanos, mucha allí algo muy profundo a mi vida, a mi corazón, cuando de pronto la palabra del Señor dice, cuando ellos comenzaron a predicar, cuando fueron llenos de la presencia de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo, el primer discurso de Pedro, dice, se arrepintieron, dice, como 5.000, después 3.000, o sea, una multitud de personas. Y dice la palabra del Señor, y Dios agregaba de día en día, dice, a los que habían de ser salvos. Y dentro de esos que se agregaron, hermanos, día tras día estamos nosotros, ¿cierto? Fuimos agregados, injertados allí al Señor, injertados a la vida verdadera que es Cristo el Señor, ¿cierto? Solamente por gracia de Él, solamente por misericordia, ¿cierto? Por el amor de Dios, ¿cierto? Por el amor de Él hacia la humanidad, hacia nosotros. Nosotros no lo merecíamos, pero estamos hoy, ¿cierto? Aquí bajo esta piedra angular, esta piedra que es Cristo el Señor, ¿cierto? La que lleva a la iglesia, la que está a la cabeza de la iglesia, y donde nosotros vamos, ¿cierto? Más abajo, como lo reconocía el apóstol Pablo aquí también, ¿cierto? En la segunda ahí la referencia de Corintios, perdón, que se leyó también ahí, que quien va a la cabeza de todo esto, ¿cierto? El que está arriba, ¿cierto? Dice, es Jesucristo, ¿cierto? Donde no se puede colocar otro fundamento más, ¿cierto? El que es el más importante, ¿cierto? Es Jesucristo, ¿cierto? Él es lo más importante en toda esta obra, en toda esta construcción, si lo vemos de esta manera, como se expresa acá, es el más importante. Nos ayuda el Señor para verlo siempre de esa manera y no dejar de mirarle a Él, sino buscarle de día en día en nuestras vidas. El Señor nos bendiga. Eso es lo que puedo en esta hora aportar. No sé si alguna duda, hermanos, hermanas, en este subtítulo número 2. Porque siempre queda alguna duda, siempre queda por ahí algo, en alguna referencia, algo que no se entendió. Dejo, hermanos, ahí, hermanas, la palabra. Si alguien quiere consultar algo o agregar algo más. Porque siempre se escapa, ¿cierto? Se nos escapa algo ahí. ¿Qué contar? Pareciera que no. Bueno, de no ser así, hermanos, hermana Noemí, es mi participación. Dejo a nuestra hermana Elisa Ampay también para ella, para la conclusión. Honra y gloria a nuestro Dios. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Una interesante lección en este día, como todas las lecciones, que lleva por título La equivocación de Israel, ¿cierto? Y el texto se encuentra en Oseas 4, versículo 6, para que también lo busquen, mis hermanos, y podamos también darle lectura al texto primeramente. Y dice así en el nombre del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cierto? Era una controversia de nuestro Dios con Israel, ¿cierto? En aquel tiempo. Y dice aquí claramente, mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le había faltado al pueblo de Dios? Era conocimiento. Y el conocimiento, ¿cierto? En su palabra nosotros encontramos todo este conocimiento. Si vamos más arriba al versículo, al principio, 4:1b, donde dice, porque no hay verdad ni misericordia
Eran cosas fundamentales que debía haber en el pueblo del Señor, ¿cierto? En aquel entonces, como también en los días de hoy. Y también nuestros hermanos hacían alcance sobre la misericordia. Una misericordia, un atributo de nuestro Dios que se ha sido revelado para con nuestras vidas. Y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, también debe estar esta virtud, ¿cierto? Que es de un cristiano verdadero, de un cristiano real, ¿cierto? Tiene que notarse esta misericordia, sentirse por el dolor ajeno, ¿cierto? Por aquellas personas que todavía no conocen al Señor. Dice, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cierto? Sabemos que aquí habla el profeta Oseas, ¿cierto? Que el Señor le dio una importante responsabilidad y labor de poder contraer matrimonio, ¿cierto? Con Gomer. Todos saben, ¿cierto? Y conocen, yo creo, esta historia. Y era una similitud en el amor tan grande que Dios tenía para con su pueblo de Israel. Y también hoy día nos hace alusión que nosotros somos la novia del Cordero, ¿cierto? Estamos esperando a nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo, el que derramó su sangre por nosotros, el que dio su vida en la cruz del Calvario, ¿cierto? Para que nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna, pero que en nosotros debe estar el conocimiento de Dios para proceder como Él quiere que nosotros andemos en esta tierra, que dejemos ese testimonio, ¿cierto? De salvación, un testimonio vivo, un testimonio real, donde quiera que estemos. Más allá de sabernos tal vez la Biblia completa, ¿cierto? Nuestra actitud cada día debe ser de un Dios real que ha hecho obras en nuestra vida, que ha transformado, ¿cierto? Nuestro corazón. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando uno llega al camino del Señor, ¿cierto? No sabe nada, llega y empieza a conocer a este Dios grande y va conociéndolo a través de la palabra del Señor. Y a través de Él, a la vez que va escudriñando su palabra, a la vez que se siente tan pecador que dice, ¿cómo Dios hizo esto? Con este amor tan grande que tuvo para con nosotros. Y uno empieza a buscarle, ¿cierto? Y por medio de la palabra también va dejando cosas, ¿cierto? Lo que antes hacía, ya hoy día va desechándolo de alguna manera. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. Como Él nos amó con tanto amor y nos guarda cada día, mis hermanos, entonces nosotros en retribución tenemos que buscarle en integridad cada día, dice, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, ¿cierto? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿cierto? Porque en la palabra del Señor nosotros encontramos la ley de Jehová que es perfecta, dice que hace sabio al simple. Entonces, qué importante es poder nosotros congregarnos, buscar la palabra del Señor cada día en estos tiempos difíciles que vivimos. De la única forma que nosotros podemos seguir adelante es buscando de la palabra del Señor, porque ahí está la verdad, porque ahí está la palabra del Señor, la que nos indica el camino a seguir, porque nuestra vida es pasajera en esta tierra, ¿cierto? Pero mientras nosotros estamos debemos hacer lo mejor para nuestro Dios. Y dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿cierto? Le hablaba a la nación, entonces, ¿cierto? Al pueblo de Israel. A la nación la llamaba como madre, ¿cierto? Y los descendientes, los que vivían en aquella nación eran los hijos. Y vemos cómo está el pueblo de Israel hoy día, ¿cierto? No todos han sabido que ha venido el Mesías, ¿cierto? Pero más a nosotros los gentiles ha sido revelado, dado esta dádiva del cielo para nuestra vida. Y este pueblo, ¿cierto? Se volvió indiferente a Dios. Y cuando la persona quiere andar conforme a su propio pensamiento, ¿cierto? Se desvía de la voluntad de Dios y viene la destrucción espiritual y viene la destrucción física y todo se derrumba. Pero más Dios tenga misericordia de nuestras vidas, porque el conocimiento está en la palabra del Señor, mis hermanos, no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar, solamente en buscar la palabra del Señor, atesorarla y tomarla por obra cada día. Por la fe que es en Jesús, ¿cierto? Tenemos que tener la fe puesta en nuestro Señor, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a guiar cuando vengan esas situaciones difíciles.
Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros como la novia de Jesús tenemos que creer que Él va a venir. Es su promesa que Él dejó. Dijo, no los dejaré solo, enviaré el Consolador. Nuestro Dios cumple todos sus pactos, todas sus promesas. Nosotros no podemos dudar de su fidelidad, ¿cierto? Sino que debemos esperar en Él. Él derramó su sangre para justificación y expiación de nuestros pecados, ¿cierto? Para darnos el perdón, no solamente por un tiempo, sino eternamente, dice, y para siempre. Por eso es que debemos marcar la diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios, ¿cierto? Somos pasajeros y debemos dejar un agradable testimonio de hijos salvados, de hijos redimidos, comprados a precio de sangre. Que el Señor bendiga, esta su palabra en nuestros corazones. Yo creo que quedó bastante claro esta lección, mis hermanos. Y la conclusión nos dice así: los creyentes gentiles son puestos en correcta relación con Dios. Sí, porque Dios nos llamó, ¿cierto? Y Él es perfecto. Pero no todos los judíos, dice. Dios trata con toda la humanidad de una manera de pacto, ¿ve? El Señor dijo que nunca más iba a inundar la tierra, ¿cierto? Y dejó su pacto. Y nosotros cuando vemos ese arco iris nos recordamos del pacto de Dios. Ahí está presente. Dice, siempre toma la iniciativa y pone las condiciones. Los individuos, dicen, deben responder en arrepentimiento y en fe, en obediencia y en perseverancia. ¿Ve? Lo que recién le decía, que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe, porque creemos en un Dios vivo. Tiene que haber amor en nuestra vida, tiene que haber misericordia, porque Dios ha transformado nuestras vidas, ¿cierto? Él ha hecho la obra, no nosotros por nuestras obras, ¿cierto? No somos salvos por ella, por la gracia y bondad de nuestro Dios, por la misericordia de nuestro Señor. Dice en fe, en obediencia y perseverancia. Y cuando nosotros hicimos el compromiso con nuestro Señor, dijimos hasta el fin de nuestros días en esta tierra, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, bendiga su palabra, bendiga a cada uno de mis hermanos que se han conectado, como así también mis hermanos profesores, a nuestro pastor, nuestro hermano director, todos sean bendecidos por el Señor, los jóvenes, las señoritas, los niños, las niñas. Señor, bendiga a su pueblo, para mi Dios sea toda la honra y la gloria. Amén, hermano Luis. Amén, mis hermanos y hermanas. Muchas gracias por su participación como profesores en la lectura de las referencias, como alumnos, ¿cierto? Que se han dado cita este día, domingo. Mis hermanos, vamos a hacer un resumen porque en realidad está todo muy bien planteado. Y en el subtítulo 1, ¿cierto? Donde Pablo argumenta que los gentiles eran extraños a Cristo, e indiferentes en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su justicia, su misericordia, mis hermanos, y es un tema súper lógico, y lo vamos a explicar de una manera muy simple, mis hermanos. Cuando antes que Dios haga la obra en cada uno de nosotros, nosotros no conocíamos a Dios, y por ende no teníamos nada de Dios en nuestra vida. Y la misericordia, la justicia de Dios, su santidad de Dios, son atributos de Dios, su bondad, ¿cierto? Obviamente, si Dios no está en nosotros, imposible de que haya alguno de sus atributos morando en nosotros. Eso es así de simple poderlo explicar. Por lo tanto, lo que Pablo le estaba diciendo a la congregación en Roma es obviamente que mientras Dios no haga la obra en el individuo, ya sea en el israelita propiamente tal o en el gentil, es imposible de que haya en el hombre, ¿cierto?, algún atributo propio de Dios. Dios no mora, ¿cierto?, en el hombre, ¿cierto?, impío, en el hombre gentil. Ahora, aquí hay un quiebre, porque obviamente tiene que suceder algo en la vida del hombre, ¿cierto?, para que Dios more en el hombre. Y eso sucede mediante la exposición del Evangelio, como bien, ¿cierto?, se trató en el estudio bíblico, ¿cierto? La exposición del Evangelio es importante porque también lo estudiamos nosotros en una escuela dominical. Pablo lo dijo expresamente: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sanar de una enfermedad a una persona? ¿Para la restauración? Para salvación. Para salvación.
¿Se da cuenta? Entonces, es muy importante la exposición del Evangelio. Por eso está aquí, lo explica también el expositor y los hermanos, ¿cierto? Los pastores que se dieron cita para la elaboración de este expositor, ¿cierto? Lograron también aquí identificar de que ¿cierto? Para salir de la equivocación del hombre, ¿cierto? Tiene que haber una exposición genuina del Evangelio, una exposición verdadera del Evangelio. Y esa exposición verdadera del Evangelio está basada en 3 conceptos. Primero, el conocimiento del Evangelio. ¿Sabe usted lo que es el Evangelio? ¿Sabe en qué consiste el Evangelio? Es un plan de salvación, es una buena nueva, me pueden decir muchos, es lo que a todos nos enseñan. Pero conocemos bien en profundidad lo que es el Evangelio, cómo exponerlo, porque eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Por el Evangelio predicado. O sea, tiene que haber una buena exposición del Evangelio, no una exposición a media del Evangelio. No, Dios es amor, por eso envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y listo, y lo cerramos en eso, y ese es el pack, y con eso nosotros queremos que las almas vengan al arrepentimiento. Pero Pablo está diciendo otra cosa, que aparte de la exposición del Evangelio, tiene que haber poder, no del hombre, sino que poder de Dios, poder de su Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo el que obra a través de una exposición correcta del Evangelio. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos hacer un show pirotécnico arriba del púlpito, y de hecho hay muchas congregaciones que hoy en día usted puede buscar a través de las redes sociales, ¿cierto? Que ya están elaborando esto. ¿Por qué? Porque no hay, primero, no hay una exposición verdadera del Evangelio. Tampoco hay poder de Dios en el púlpito. Entonces se traduce todo en un montaje, en un show, para atraer a gentes carnales. Y tenemos hombres, autoridades, líderes espirituales, ¿cierto? Porque no se pueden llamar predicadores, expositores del Evangelio de Dios, ¿cierto? Montando show, vistiéndose de Batman, vistiéndose de Chapulín Colorado, exhibiendo, ¿cierto? Miembros de la congregación haciendo coreografías de danza, poniéndose a lo mejor de acuerdo entre ellos para exponer alguna sanidad, demostraciones públicas del falso poder de Dios. Y podemos dar con nombre y apellidos, falsos profetas, falsos expositores del Evangelio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es importante. Aquí a esta hora hay predicadores, hay predicadoras, hay autoridades de nuestra iglesia. Es importante la exposición verdadera del Evangelio, la exposición completa del Evangelio, que debe estar ligada, obviamente, al proceso de santificación del hombre posterior al proceso de justificación con el cual Dios nos declara justos a nosotros que éramos pecadores, condenados, nacimos condenados, producto, ¿cierto?, de nuestra vida misma, y Dios nos declara justo a través del sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz. Hubo una exposición del Evangelio que obró con poder en nuestra vida, lo dice aquí Pablo. Ahora, gracias a eso, nosotros podemos exhibir y podemos percibir no tan solamente la justicia de Dios en nuestra vida, sino que ahora nosotros podemos comprender su misericordia, tal como también se lo dice el apóstol Pablo en otra carta. Le dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, por lo que vuestros ojos pueden ver a través de la naturaleza, por lo que ustedes pueden percibir en la transformación, en la obra, producto de la exposición del Evangelio. Miren lo que sucede en tal hombre. Mire, era un alcohólico, Dios lo cambió, Dios le transformó, le cambió el switch. Antes no creía, ¿cierto?, en la vida después de la muerte. Hoy en día no tan solamente cree en la vida después de la muerte, no tan solamente cree que hay un cielo nuevo, sino que también cree que hay un infierno y que su alma fue rescatada de la condenación eterna. Hay un cambio, hay una renovación en la persona. Mis hermanos, ¿por qué destaco mucho esto? Porque cuando no hay una exposición verdadera del Evangelio, entonces sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dice: Israel falló en alcanzar la aceptación de Dios. ¿Por qué no la alcanzó? Y la respuesta está en el libro de Oseas, en el texto. Resulta que los israelitas tenían tan cargado el concepto histórico, cultural de la ley mosaica,
que ellos pensaban de que aún así, creyendo en Cristo, aún así, todos tenían que continuar en la ley mosaica. Y Pablo por eso se esforzaba y por eso una y otra vez le decía, oye, la circuncisión no vale de nada. Oye, el hecho de que del pueblo de nosotros hayan salido los patriarcas no sirve de nada si no crees en Cristo y depositas tu fe plenamente en que Él es el Mesías, el Salvador, el único puente entre Dios y el hombre. Y Él cumplió la ley. Tampoco es que la haya dejado abolida, no, Él la cumplió. Porque la ley de Dios habla a propósito de los atributos de Dios. Cuando Dios dice, adorarás solamente a Jehová tu Dios y no te inclinarás ante otros dioses, ¿qué le está hablando? Que es un Dios santo y que en él no hay idolatría, no acepta la idolatría. Cuando dice, no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿qué está hablando? Que es un Dios celoso, que es un Dios santo. ¿Se da cuenta entonces, mis hermanos? Dios nos ayude para que este varón perfecto que es Cristo Jesús, en quien Dios tiene el propósito de hacernos a esa imagen, no se transforme tampoco en nosotros una piedra de tropiezo. ¿O no? Porque nosotros muchas veces, igual lo he dicho, mis hermanos, y hablemos las cosas sin tapujo. Nosotros, mis hermanos, tanto hablamos y criticamos al pueblo de Israel que miraban menos a los gentiles, que los trataba y le daba sobrenombre de cerdos y de animales, de perros. Nosotros muchas veces dentro de nuestra congregación también miramos en menos a quien no conoce a Dios. Y lo comenzamos a criticar. Y lo comenzamos a ver y observamos, mira ese hermanito, mira, oye, salió a danzar y ese hermano anda ahí nomás. Mira ese otro, ¿cómo que Dios va a haber hecho una tremenda obra en él? Mira cómo anda, mira cómo es, mira cómo se viste, mira cómo habla. Y nos transformamos nosotros en judaizantes. Dios nos ayude y nos libre de caer, ¿cierto?, en estos temas, mis hermanos. Y en nosotros exista, mis hermanos, la idea de no caer, de que no suceda en nuestras vidas, en nuestra congregación, ¿cierto? Lo que sucedió con el pueblo de Israel y que está graficado en el libro de Oseas, que es muy fuerte lo que dice allí. Si uno lo analiza, mis hermanos, y con esto voy a terminar, dice, mi pueblo fue destruido. O sea, hubo una sentencia, la sentencia se ejecutó. No fue una sentencia, no fue una promesa de una sentencia, no. Fue una sentencia que se ejecutó. O sea, hubo un dictamen celestial y ese dictamen fue ejecutado. No dice, voy a ver si destruyo a mi pueblo. No, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿A causa de qué fue destruido el pueblo? Y la respuesta está en el mismo versículo. Porque le faltó conocimiento. Un tema que puede ser muy simple. La respuesta parece ser muy simple porque faltó conocimiento. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Solamente del pueblo por no querer escuchar? ¿Solamente del pueblo por ser rebelde y no querer obedecer? ¿Solamente por la omisión del pueblo de sabiendo respecto a las leyes no cumplieron con las leyes? ¿O hay responsabilidades compartidas también de los sacerdotes, de a quienes tenían la responsabilidad de impartir el conocimiento verdadero de la ley al pueblo y no tan solamente de infundarles la ley, sino que también de hacer que cumplan la ley? Es muy fácil, mis hermanos, tener el conocimiento de Dios en nuestra vida y dejar a criterio del que escucha si cumple o no cumple. Es muy fácil porque así nos libramos de la responsabilidad. Bueno, mi hermano, yo ya entregué el mensaje, Dios, usted verá si lo cumple o no lo cumple. Fíjese que la palabra de Dios dice algo muy diferente y la responsabilidad también, obviamente, la obra de Dios es muy importante lo que hace porque, ¿cierto?, en el libro de Ezequiel, si mal no recuerdo, mis hermanos me van a disculpar si no me recuerdo muy bien la cita bíblica del libro específicamente, pero él dice, yo sacaré de tu cuerpo el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Ahí está hablando de una
de una circuncisión que Dios va a hacer y hace en el hombre. Ahora, el proceso no termina tan solamente allí. No es que Dios haga esa operación y esa maniobra en nuestra vida y nos deje libres por la vida. Ahora ve tú si quieres andar en mis caminos, ahora ve tú si quieres cumplir mi ley, ahora ve tú si lo quieres o no lo quieres hacer, o de qué manera lo haces. Yo lo dejo al criterio tuyo. No. Eso no dice ese libro. La referencia continúa y va más allá. Dice, y yo, Jehová, haré que andes en mis estatutos. O sea, la obra de Dios no termina tan solamente quitándonos la venda de nuestros ojos, sino que aquí se complementa porque la palabra de Dios no se contradice. Él dice que Él en su paciencia contiene su ira condenatoria para con el hombre, para darnos tiempos al arrepentimiento. O sea, ese es el propósito. Si Dios le llamó a usted y le convirtió y le puso un corazón de carne, ¿cierto? Es para que usted ande en los caminos de Dios y en los propósitos de Dios y usted cumpla con el propósito por el cual Dios le llamó, y eso Él lo va a hacer, quiera usted o no lo quiera, lo evite o no lo evite, usted quiera prolongar en el tiempo la voluntad de Dios en su vida, Dios lo va a hacer igual. El método, cómo Dios lo va a hacer, va a depender de nuestra obediencia a Dios. ¿Se comprende la idea? Aquí Dios tuvo que intervenir de una manera un poco drástica. Hubo una generación, hubo cautiverio, hubo pueblo que se fue a cautiverio, hubo muerte, hubo derramamiento de sangre de niños, adultos, mujeres, jóvenes, inocentes, animales, de todo. Lo dice en el libro de Oseas, no lo estoy diciendo yo, no estoy faltando a la literatura. Dice, mi pueblo fue destruido. Entonces hubo una sentencia que se realizó, que Dios la cumplió. Dios nos libre, mis hermanos, pero yo quiero con esto, mis hermanos, terminar de que la responsabilidad no es tan solamente de quien oye el mensaje, sino que la responsabilidad también está de quien expone el mensaje. Vuelvo a insistir, mis hermanos, que no esté en nuestra boca, ¿cierto? Ese concepto. Yo ya entregué el mensaje y mi responsabilidad murió aquí. ¿Qué es lo que dice Jesucristo a sus discípulos? Id y haced discípulos. O sea, significa, hermano, usted se arrepintió, listo, venga a la iglesia y ahí estamos. Dios continuará con la obra. ¿Es eso lo que significa ser discípulos? Se da cuenta que hay una referencia que en el movimiento de cabeza que nosotros hicimos da significado. Nosotros somos ley porque ya sabemos distinguir lo bueno de lo malo y por eso también vamos a ser juzgados. Dios nos ayude, mis hermanos, nos dé la fuerza y obviamente nos haga buenos expositores del evangelio, no tan solamente en el púlpito, sino que en nuestro hogar, que es lo principal y es donde muchas veces más nos cuesta ser ejemplo en medio de los nuestros, es donde más nos cuesta, ¿cierto? Así que, mis hermanos, Dios nos ayude y esta lección haya sido de bendición para todos nosotros, mis hermanos, y hayamos sido edificados. Para conocimiento de ustedes, mis hermanos, yo llevo el control de asistencia, así que, ¿cierto? Lo ideal siempre es que coloquen ahí, cuando ustedes abren el link del Zoom, coloquen su nombre, ¿cierto? Su apellido, ya para yo poder tenerles aquí con sus nombrecitos, mis hermanos, registrados. Y si hay alguien más en su pantalla ahí que está también escuchando, sería ideal también que lo coloquen o me envíen un mensaje por interno, ¿cierto? Correspondiendo a quienes más están conectados ahí para que también ingresen al listado y a las estadísticas propias de la escuela dominical. Hay una pregunta, mis hermanos. Dice, consulta, ¿es lo mismo la empatía que la misericordia? Mis hermanos, no sé si alguien tiene alguna mejor respuesta. Hasta donde yo entiendo, la empatía es el sentimiento que ayuda, ¿cierto?, a comprender el sentimiento de otra persona. Eso es lo que yo entiendo por empatía, ¿cierto? La capacidad que tenemos nosotros de poder sentir lo que otra persona siente o está pasando.
al contrario, o sea, no al contrario, y el concepto de misericordia, ¿cierto? Tal como exponía nuestra hermana Noemí, que le vamos a pedir, ¿cierto? Que por favor pudiese enviar el documento al mismo link de la IEDP para que quede a lo mejor, ¿cierto?, a disposición de todos. Por lo que yo alcancé a comprender, el concepto de misericordia era a propósito del carácter miserable del hombre y Dios demostrando cómo Él beneficia, ¿cierto? Independientemente de nuestro comportamiento, nuestro carácter, Él nos beneficia a todos, ¿cierto? Con lo que Él ha creado, ¿cierto? Y como ejemplo siempre se da en el libro de Eclesiastés, el sol sale para justos y para injustos. Claro, dice empatía es solidaridad, exactamente, algo similar a eso. La solidaridad es una demostración de la empatía, ¿ya? La solidaridad es la demostración de la empatía. Yo soy solidario con alguien con quien está pasando una necesidad, voy y hago una demostración solidaria, ¿cierto? Ofrendándole u ofreciéndole ayuda, consolación o alguna ayuda en base a algún beneficio económico. ¿Se comprendió, mis hermanos y hermanas? Ok. Vamos a pasar, mis hermanos, a entonar el último himno de esta escuela dominical, que es el número 123. En el nombre del Señor. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. Es Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor, haya el alma mía. Es Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga como sarmiento en la vid, vida de ti traiga. Es Jesús mi Señor,
es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Amén. Le invito a dar la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Mis hermanos, antes de terminar, aquí hay una definición de parte de nuestra hermana Noemí, por si acaso, si es que la quieren rescatar. Dice, la misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto en la actitud de Dios hacia el hombre. Tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra, véase gracia. La empatía es un sentimiento o emoción, la misericordia es un atributo de Dios que puede ser comunicable al hombre. Amén. Mis hermanos, en todo caso, esta clase está siendo grabada, así que cualquier cierto estudio o reestudio, ¿cierto? Lo pueden ver ahí en el canal de YouTube de quien habla. Así que eso, mis hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Héctor Enríquez que por favor tenga bien despedirnos de esta escuela dominical. Amén. Le invito a inclinar su rostro. Eterno Dios, te damos gracias por este momento que tú has compartido con nosotros, Señor, nos has dado la oportunidad de poder aprender de tu palabra, ciertamente, como dice tu palabra, que nos darás un corazón nuevo, Señor, y pones un espíritu nuevo dentro de nosotros en el momento que hemos creído en ti, Señor. Amén. Gracias porque tú, Señor, cumples tu palabra, Señor, y hoy día a través de esta lección, Señor Dios eterno, nos das a entender todas estas cosas. Bendito Dios, bendice a cada oyente, Señor, de tu palabra, podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Y también, Señor, danos de tu gracia día a día para poder aprender, Señor, y darnos ese conocimiento, Señor, que viene solamente de tu mano. Padre eterno, bendice a cada uno, Señor, de los presentes. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La gloria es a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Ha terminado la escuela dominical. Dios les bendiga. Amén, hermano Beto, igual a usted, Dios le bendiga, y a todos los hermanos y hermanas que participaron hoy, que nos puedan acompañar en las próximas clases. Dios les bendiga a todos, a todas. Bendiciones a todos. Chao, bendiciones. Amén. Chao, 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 bendiciones. hermana Nana, nos vemos Chao, luego. nos vemos. Chao, Chao. pastor. Chao, chao. Chao, Para allá. hermano Reina. Chao, chao. Bendiciones, Claudia. Hermano Eduardo, bendiciones. Igual para usted, Hermanos. para todos, para los hermanos.